La línea verde del gráfico sube, las velas rojas retroceden. Cada movimiento parece una respiración, una esperanza. En ese momento, no observa solo su inversión, ve crecer un sueño en la pantalla, un futuro digital, una era en la que el dinero se redefine. Todos dicen, vamos a la luna. Y en el entusiasmo cripto de 2021, esas palabras ya no eran una metáfora, sino un objetivo. El mundo redescubría los límites del dinero. Las políticas monetarias expansivas tras la pandemia, la abundancia de liquidez y el coraje de los jóvenes inversores alimentaban el auge de los activos digitales. Bitcoin batía récords. Ethereum se convertía en el símbolo de la nueva economía. En medio de todo eso, apareció un visionario. Do Kwon. El joven emprendedor surcoreano prometía, con mente de ingeniero, un nuevo sistema monetario. Una moneda real debe tener una estabilidad verdaderamente descentralizada, decía. Aquella frase pronto se transformó en una ideología. Su empresa, Terraform Labs, desarrolló uno de los proyectos más ambiciosos del universo cripto. Terra. En su corazón latía una stablecoin, una moneda digital vinculada al dólar. Se llamaba UST. Pero era diferente. No estaba respaldada por reservas de dólares, sino por matemáticas, por un algoritmo. La estabilidad de UST se mantenía gracias a otro token, Luna. Cuando el valor de UST bajaba, el sistema emitía Luna. Cuando la demanda de UST aumentaba, Luna se destruía. Ese equilibrio entre oferta y demanda creaba una economía artificial. En teoría, era perfecto. Las matemáticas siempre tienen razón, ¿o no? La gente creyó en la idea, porque Terra no era solo un proyecto técnico, era un movimiento comunitario. A través de un sistema llamado Anchor Protocol, ofrecían un rendimiento fijo del 20% anual, una promesa demasiado generosa para las finanzas tradicionales. Inversores de todo el mundo acudieron en masa. En pocos meses, el valor de mercado de UST alcanzó miles de millones de dólares. Luna se posicionó entre las 10 criptomonedas más importantes. Todos ganaban, todos se sentían parte del futuro. La comunidad de Terra se convirtió en una familia. En las redes sociales, los llamados lunatics se apoyaban mutuamente y veían a Do Kwon como un héroe. Pero toda historia de éxito contiene fisuras silenciosas. Los economistas cuestionaban la sostenibilidad del modelo. ¿De dónde sale ese 20% de interés?, preguntaban. Los intereses de Anchor se pagaban con los propios tokens del sistema, no con ganancias reales. Era esperanza vendida al futuro. El equilibrio dependía de la confianza. Si la gente dejaba de creer en UST, el sistema podría devorarse a sí mismo. Pero en aquellos días, nadie quería escuchar esas preguntas. Los precios subían. Todos ganaban, y la ganancia siempre ahoga la duda. Do Kwon respondía a las críticas con una sonrisa confiada. Tuiteaba, los débiles se van, los fuertes permanecen. Esa arrogancia inspiraba aún más a los inversores. Terra se convirtió en una especie de credo. Un mundo donde las matemáticas eran sagradas y el algoritmo justo. Pero el sistema caminaba sobre una línea invisible, cada vez más frágil. A medida que Luna subía, la estabilidad de UST parecía más firme. Cuanto más crecía la confianza, más se expandía el sistema. Era un ciclo que se consumía a sí mismo. Como una estrella, cuanto más brilla, más rápido arde. A finales de 2021, Terra se había convertido en uno de los proyectos más brillantes de la historia cripto. Millones de usuarios, miles de millones invertidos, gráficos ascendentes, pero algo pasaba desapercibido. En el corazón de ese sistema no había un respaldo real. Todo se sostenía sobre una fe colectiva, y la fe, como los mercados, es frágil. Para muchos, Terra no era solo una inversión, era libertad financiera, futuro, esperanza. Algunos dejaron sus trabajos, vendieron sus casas, apostaron el futuro de sus hijos en el sistema. Todos querían un lugar en la nave hacia la luna. Pero esa nave quemaba su propio combustible. Y cuando el combustible se acabara, el rumbo cambiaría. Por ahora, el cielo seguía claro. Pero en el horizonte, una oscuridad invisible se acercaba en silencio. Gráficos, números, esperanzas, todo se detiene por un instante. Silencio. Luego, un leve movimiento. UST cae por debajo de $1. 0,99, 0,98. Parece una simple desviación.
Pero ese número marca el momento en que una fe empieza a resquebrajarse. Un algoritmo contiene la respiración. El mecanismo, que hasta ese día había funcionado a la perfección, comienza a retorcerse sobre sí mismo. Es mayo de 2022. Está a punto de comenzar una de las semanas más turbulentas en la historia de las criptomonedas. Al principio, el mercado lo toma como un fallo temporal. La voz de Do Kwon resuena en Twitter. La paridad se mantendrá, no se preocupen. La comunidad quiere creerle, porque aquel proyecto no era solo una inversión, sino una creencia. Pero el algoritmo ya no funciona con matemáticas, sino con miedo. El precio de UST sigue cayendo. 0,95, 0,85. El pánico se propaga en cadena. Los usuarios intentan cambiar sus UST por dólares. El sistema, para responder, debe crear más Luna. Cada venta genera nueva oferta. Cuanto más Luna se emite, menos vale. Cuanto menos vale, mayor es el pánico. Una economía se derrumba sobre sí misma, y cada transacción bloquea un poco más la red. Las bolsas detienen las operaciones. La red se congestiona. Los miles de millones de dólares depositados en Anchor Protocol pierden su sentido. El 20% de rendimiento deja de ser una cifra. Se convierte en una decepción. En una noche, miles de millones se desvanecen. En las redes sociales se mezclan las voces. Algunos gritan con furia, otros no entienden nada. ¿Luna ha muerto?, pregunta uno. Otro responde, lo hemos perdido todo. Miles de personas frente a sus pantallas se quedan paralizadas. No solo desaparece el dinero, también la confianza. Durante esa semana, el colapso se acelera. El precio de Luna se desploma de $80 a casi cero en cuestión de días. La oferta crece sin control. Se crean cientos de millones, miles de millones, billones de Luna. Nada de lo que alguien posee tiene ya valor. El viaje a la Luna de Terra arde en la atmósfera. El mecanismo de estabilidad de UST se destruye con su propia lógica. Irónicamente, el sistema colapsa por aquello mismo que prometía: el equilibrio algorítmico. Do Kwon sigue resistiendo. Reconstruiremos el sistema, escribe. Pero ya nadie lo escucha. Los números en la pantalla lo han dicho todo. Los usuarios borran sus cuentas, los grupos de Telegram se apagan. Algunos pierden sus ahorros, otros su esperanza. Y algunos pagan precios aún más altos. No es solo una caída financiera, es el derrumbe de una fe. Anchor Protocol queda reducido a una cáscara vacía. El 20% de rentabilidad se convierte en un rumor de estafa piramidal. Las transacciones en la blockchain se detienen. Los intercambios eliminan los activos de Terra de sus listas. Para los inversores, Terra ya no es una oportunidad, sino una advertencia. Cuando se pierde la confianza, hasta el código calla, dice uno. Ese silencio pesa incluso sobre la cadena de bloques. Al final del día, un ecosistema de 40.000 millones de dólares se ha desplomado. En solo unos pocos días. Es una de las caídas más rápidas y dramáticas de la historia financiera. Mientras los grandes bancos tardan años en quebrar, un algoritmo lo logra en semanas. La caída es tan fuerte que sacude todo el mercado cripto. Bitcoin, Ethereum y los demás activos se precipitan tras él. Todo el ecosistema contempla los escombros de Terra. La voz de Do Kwon se apaga. Primero llegan las explicaciones, luego las disculpas. Después un largo silencio. El héroe de antes es ahora casi un fugitivo. Y quienes lo siguen ya no son inversores, sino reguladores, fiscales, periodistas. Aún así, en algunos rincones persiste una chispa de esperanza. Tal vez pueda renacer, dicen algunos. Porque el ser humano, incluso tras la ruina, quiere volver a creer. Pero esta vez la historia ha cambiado. La comunidad se ha disuelto, la fe se ha extinguido. Y para que un ecosistema renazca de sus cenizas, primero debe entender por qué ardió. El colapso de Terra no fue un fallo tecnológico, sino una historia humana. Una lucha entre la codicia y la esperanza, entre la inteligencia y la ceguera. El proyecto que alguna vez se llamó la nave hacia la Luna es ahora un naufragio sin órbita. De esa nave solo queda un eco global. Mientras los inversores calculan sus pérdidas, los analistas se hacen una sola pregunta. ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta es simple, pero dolorosa. El sistema fue víctima de su propio diseño. Las matemáticas eran poderosas, pero las emociones humanas lo fueron más.
El colapso silencioso del mundo digital se consuma al final de aquella semana. La cadena de bloques conserva cada segundo de la tragedia. El código es ahora testigo de una historia. Cuando las páginas se cierran, solo queda una pregunta. ¿Puede reconstruirse la confianza una vez rota? Ese silencio marca el fin de una era, pero también el comienzo de otra, porque todo colapso deja una lección, y esta historia aún no ha terminado. Las pantallas se han apagado, los gráficos han quedado en silencio, pero la historia no ha terminado. Mientras la gente cuenta sus pérdidas, el mundo despierta con una nueva pregunta. ¿Cómo fue posible una caída tan grande? Terra ya no existe, pero su eco resuena en todas partes. Un silencio pesado recorre los mercados, reabriendo el debate sobre los límites del sistema financiero, la fe y la tecnología. Silencioso pero denso. Inmediatamente después del colapso, comienza una ola de investigaciones globales. Los fiscales surcoreanos actúan y emiten una orden de arresto contra Do Kwon. Interpol publica una notificación roja. Aquel joven emprendedor, alguna vez visto como un héroe, ahora es buscado en todo el mundo. Algunos lo llaman estafador, otros víctima de su propio sistema. Él repite la misma frase. Solo cometí un error, no tuve mala intención. Pero los mercados no juzgan intenciones, solo resultados, y el resultado está a la vista. Durante este tiempo, la comunidad de Terra se divide. Una parte desaparece, otra sigue esperando un renacimiento. Se lanza una nueva cadena llamada Terra 2.0, una versión limpia de los errores del pasado. Pero ya nadie vuelve con la misma fe. El nuevo Luna carece del brillo anterior. La confianza de los inversores está rota. Porque esta vez no se perdió solo dinero, se perdió una creencia. El mundo cripto sufre una profunda sacudida tras el colapso. La caída de UST hace que todos los stablecoins sean puestos en duda. ¿Son realmente estables? Resuena en la mente de los inversores. La crisis de confianza que sigue se extiende por todo el sistema financiero digital. Por primera vez en mucho tiempo, el mercado cripto se mira a sí mismo. Ya no se trata de ganar, sino de entender los cimientos. Los gobiernos tampoco permanecen en silencio. Estados Unidos prepara nuevos marcos regulatorios para las stablecoins. Corea del Sur crea una agencia especial para supervisar los activos digitales. Los políticos intentan definir los límites de esta nueva era financiera. Controlar las criptomonedas se convierte en una prioridad global, porque el caso Terra ha demostrado que no solo los inversores, sino también los sistemas, pueden ser vulnerables. Pero la historia tiene un plano más profundo. No es solo una fractura económica, sino humana. El colapso de Terra destruyó una de las emociones más puras de la era digital, la confianza. La gente creyó que la descentralización sería la salvación. La desconfianza hacia los bancos, los gobiernos y las instituciones fue reemplazada por la fe en el código, el algoritmo, la fórmula. Pero ahora se descubría que el algoritmo también podía fallar, que un sistema descentralizado no es necesariamente perfecto. Esa conciencia genera una nueva madurez en el mundo cripto. Las comunidades comienzan a reconstruirse. El precio de la descentralización deja de ser un eslogan y se convierte en una advertencia. Cada uno aprende su lección. Algunos se vuelven más cautelosos, otros se alejan por completo. Pero unos pocos aún creen, porque, como en toda revolución tecnológica, tras la destrucción viene la reconstrucción. El conocimiento nacido del error se convierte en el cimiento del siguiente sistema. Do Kwon se esconde durante meses y luego es capturado. Las noticias informan que fue arrestado en Montenegro. El hombre que antes hablaba en conferencias globales y presentaba visiones a los inversores, ahora está tras las rejas. Su historia se cierra con ironía. Pero ya no se trata de él, porque la historia de Terra no pertenece a una persona, sino a una era. Desde entonces, el mundo cripto cambia. Los inversores creen menos en las promesas de ganancias rápidas. La pregunta, ¿puede un algoritmo reinventar el dinero?, es reemplazada por otra. ¿Cuánto de la codicia humana puede soportar un sistema? Tal vez esa diferencia sea el legado más valioso de Terra. Años después, el desastre de Terra sigue siendo tema de conversación. Economistas, reguladores e inversores lo citan como ejemplo. Algunos lo llaman fraude, otros un experimento que terminó trágicamente. Pero todos coinciden en algo. Ese evento acabó con la inocencia de la economía digital.
Desde entonces, ningún proyecto es solo tecnología. Todos llevan en su código los deseos, los miedos y los errores humanos. Y aún así, entre las cenizas, surge una chispa de esperanza. Porque toda destrucción abre la puerta a un nuevo orden. El vacío que dejó Terra da paso a proyectos más transparentes y prudentes. El mundo blockchain sigue creciendo, pero con los ojos más abiertos. Ahora la gente sabe, llegar a la luna no es fácil. Lo que alguna vez fue una utopía digital, hoy es una señal de advertencia. Terra se recuerda no por la velocidad de sus ganancias, sino por la fragilidad de la fe. El ascenso de un sistema se cruzó con los límites de la naturaleza humana. Y quizá por eso la historia sigue resonando. Porque no es solo el colapso de un sistema financiero, es el derrumbe de una forma de creer. Los códigos callaron, la cadena se detuvo, los gráficos se apagaron. Pero en el silencio que quedó, vuelve a sonar la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Hasta qué punto podemos confiar?